Uno de los hombres considerados en la Biblia como un gran misionero fue Abraham. Podemos encontrar a muchos otros personajes bíblicos que fueron llamados por Dios e hicieron grandes cosas con relación a la predicación del Evangelio. Pablo fue uno de ellos, el gran evangelista. Podemos también encontrar a hombres como Pedro, hombres como Marcos, Lucas. Los discípulos de Cristo en su gran mayoría predicaron el Evangelio de una forma especial, maravillosa. Luego que el Espíritu Santo se derramara, Dios hizo con ellos cosas asombrosas a través de la proclamación del Evangelio. Nuestra iglesia, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, está llamada a predicar, basados, por supuesto, en la palabra y basados en el triple mensaje angelical del libro de Apocalipsis, el capítulo 14, los versículos 6 al 12. Somos llamados a servir, pero somos llamados también a predicar, a ser misioneros, como lo fue este hombre llamado Abraham, que es uno de los personajes más llamativos en la Biblia por su fe. Muchos le dicen el padre de la fe. Y es cierto, un hombre que tuvo mucha fe, que sobrepasó cosas tremendas en la vida. No fue fácil el ministerio de Abraham, porque tuvo que ir a un lugar desconocido o a muchos lugares desconocidos. Sin embargo, este hombre entendió el llamado de Dios, fue a predicarlo, fue a mostrar que hay un Dios creador, a presentar a un Dios vivo y logró cosas maravillosas. Esta semana estudiaremos el caso de la vida de Abraham. Por ello el título de esta lección se llama Abraham, el primer misionero. Y estudiaremos algunas cosas interesantes con relación a su vida y lo que tú y yo podemos hacer al ser también llamados por Dios a predicar el Evangelio como misioneros en esta iglesia. Así como Dios llamó a Abraham, el padre de la fe, a predicar y a proclamar y a dar a conocer a su Creador, nuestro Dios, ese Dios poderoso, Dios también nos llama a nosotros a predicar este Evangelio y ser misioneros, ir a lugares donde no conocemos, a dar a conocer a ese maravilloso Cristo Jesús. Por ello, Dios llamó a este hombre y es interesante el llamado que Dios le hizo. Lo podemos ubicar en la palabra de Dios, en las Sagradas Escrituras, en el libro de Génesis, el capítulo número 12, los versículos 1 al 3. Dice lo siguiente: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una gran nación, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Es excelente cómo Dios llama a Abraham, y es interesante lo que él prometió a este patriarca: haré de ti una gran nación. Abraham estaba claro y estaba convencido del gran llamado que Dios le hizo. Al tú y yo estar claros de este llamado, vamos a hacer una obra que no nos va a importar las consecuencias, porque al final, por medio de la fe, las consecuencias serán favorables. Cuando hacemos la obra misionera, vamos a lograr consecuencias favorables y vamos a pasar por momentos difíciles, pero Dios siempre estará con nosotros, nos ayudará, nos capacitará y nos dará lecciones como estas que Abraham vivió, y nos hará sentir que estamos precisamente en el camino correcto, haciendo su voluntad, predicando este Evangelio, dando a conocer este mensaje que esta iglesia, la Iglesia Adventista, por medio de Dios, nos ha llamado para que lo hagamos. Hagamos la voluntad de Dios, prediquemos el mensaje, vayamos a lugares donde aún el mensaje no ha llegado, seamos misioneros como Abraham, este patriarca de fe, y que Dios pueda seguir dirigiendo nuestras vidas de una forma especial en la parte misionera.
El testimonio es una de las herramientas básicas para un cristiano si queremos evangelizar, si queremos ganarnos a otros para Cristo Jesús. Abraham, el padre de la fe, al ser llamado por Dios, entendió que una de las claves para ganarse a la gente, incluso gente importante, es a través del testimonio. Con nuestra manera de ser, podemos ganarnos a la gente porque tenemos a Cristo en el corazón, pero a través del testimonio, que es Cristo viviendo en nosotros, y demostrarlo, podemos, hermanos queridos, ganar a muchos para el Evangelio. La lección nos dice que Abraham ganó a reyes. Cuando hablamos de reyes, estamos hablando de gente importante. Tú y yo podemos ganarnos a ese tipo de personas cuando con un verdadero testimonio, cuando damos un verdadero ejemplo de que estamos llamados y estamos convencidos de lo que estamos haciendo, precisamente Dios nos dará esas grandes lecciones de llevar a gente importante a los pies del Salvador. Por supuesto, vemos en la historia bíblica cómo el rey de Sodoma tenía una situación bastante difícil. Ustedes saben la historia de Sodoma, pero había un sobrino de Abraham llamado Lot, que lamentablemente no había sido muy obediente en esos momentos de su vida. Lot estaba metido en unos problemas graves y Abraham, un pariente, Abraham era su tío, Lot era el sobrino, pudo a través de 300 hombres o más de 300 hombres hacer una gran guerra, y el resultado es que Abraham ganó esa batalla, ganó esa guerra. Como resultado de esto también el rey de Sodoma fue muy agradecido con Abraham. El testimonio que Dios le dio al rey en esta batalla fue un testimonio muy valioso. Se lo ganó, lo llenó de una expectativa muy diferente. El rey comenzó a entender que quien estaba con Abraham era el Dios del cielo. A todos nosotros los llamados, a todos nosotros los elegidos por Dios para predicar, el Dios del cielo siempre estará con nosotros. Pero si nosotros damos el testimonio correcto, vamos a ganarnos a la gente importante, a todo el mundo para el reino de los cielos. Uno de los ejemplos que dio este patriarca llamado Abraham fue precisamente su fe. Si queremos ser misioneros, al ser llamados por Dios para evangelizar a este mundo tan fuerte, que está lleno de caos, tenemos que demostrar esa fe como la demostró el patriarca Abraham. Tú y yo, al tener esa fe, vamos a evangelizar a este mundo. Y a través de la fe entenderemos que Dios está con nosotros. Abraham ni siquiera sabía a dónde se dirigía. Tal vez nosotros sí sepamos a dónde vayamos, a algún lugar, a algún sector para evangelizar. Pero Abraham no sabía a dónde iba. Salió de su tierra y de su parentela. Tenía simplemente la seguridad y la convicción de que Dios estaba con él. Dios le prometió una gran nación, pues Dios le hizo entender que Él estaba con él. Por eso la fe nos va a mover como misioneros a predicar el Evangelio. Nos va a dar a entender que a través de esa fe en Cristo Jesús vamos a buscar a muchas personas, vamos a llegar a muchos lugares, y esa fe nos dará resultados maravillosos en el Evangelio, en la predicación, en su obra. Tengamos esa fe como Abraham, seamos gente de fe, reflejemos el ejemplo como lo hizo Abraham, y estaremos seguros que Dios nos dará estos resultados en su obra para honra y gloria de su nombre. Ser un peregrino, así como lo fue Abraham, es prácticamente pasar por experiencias a veces un poco difíciles. Desde el nacimiento de Abraham, o desde la crianza de este hombre, este patriarca, Ur de los Caldeos, dice la palabra, hasta Hebrón, el lugar donde fue sepultado, Abraham pasó por muchos lugares, viajó, y geográficamente
se trasladó a muchas aldeas, a muchas ciudades, predicando, siendo un gran misionero. Ser peregrino es parte de la obra misionera. Abraham fue un peregrino. Al viajar, al dormir en lugares donde pues simplemente esperaba que alguien lo hospedara, al comer lo que la gente comía, eso es parte de la obra misionera. Incluso para un misionero viajar es hasta algo educacional, porque le va a dar incluso nuevas ideas, va a conocer a través de los viajes nuevos lugares. Ser un misionero implica viajar, ser un misionero implica ir a lugares que no conocemos. Y al aportar el Evangelio, al predicar el Evangelio, creceremos espiritualmente, creceremos como misioneros, creceremos en esta vida espiritual al ser llamados por Dios. Seamos peregrinos como Abraham, vayamos a lugares donde aún la palabra no ha llegado, y al ser peregrinos como este hombre, entonces entenderemos que Dios está a nuestro lado, que su llamado sigue vigente y podemos llegar a dar a conocer este Evangelio de una forma especial a esos lugares donde aún no ha llegado el mensaje. Ser misionero implica ser también un peregrino. La enseñanza que dejó el patriarca Abraham es una enseñanza que nos da lecciones maravillosas. Si queremos ser misioneros, pues a la gente que no conoce a Cristo, la gente va a ver nuestro testimonio, como lo dijimos hace un momento, nuestro ejemplo. Pero cuando una familia entera muestra ese testimonio, el evangelio va a ser más efectivo. Eso fue lo que hizo Abraham. Este hombre era casado con Sara y tenía, por supuesto, hijos. Y Abraham, si en algo se enfocó, si en algo se interesó, si en algo se preocupó, fue en educar a su propia familia bajo los mandamientos de Dios, la ley del cielo. Enseñó la ley, hizo que su familia guardara la ley. La lección nos habla del camino de la fe. Guardaron el camino de la verdad. Por lo tanto, cuando una familia da el ejemplo, porque está respaldada en la verdad, porque están siendo cada día llenos del poder de Dios, basados en la palabra, basados en la ley, basados en la verdad, la obra misionera, el evangelio, por supuesto será entonces mucho más efectivo. Mucha gente creerá más en el evangelio de Cristo porque hay una familia que lo demuestra. Entonces, cuando el líder demuestra fe, cuando el líder demuestra ejemplo y su familia le sigue, el evangelio, por supuesto, será mucho más efectivo. Tendrá resultados mucho más grandes, mucho más interesantes. Ser misioneros implica que la familia también lo sea. Por lo tanto, Abraham dio este gran ejemplo. Nosotros podemos también hacerlo. Seamos misioneros. Tengamos la preocupación para que nuestras familias den el ejemplo y podamos ganar a mucha gente para el reino de los cielos. No podemos pasar por alto los consejos de la hermana Huay con relación al testimonio de este misionero, este gran patriarca llamado Abraham. En el libro Patriarcas y Profetas de la hermana Huay se nos dice lo siguiente, un párrafo muy importante acá. Dios llamó a Abraham y lo prosperó y lo honró. Y la fidelidad del patriarca fue una luz para la gente de todos los países donde habitó. Abraham no se aisló de quienes lo rodeaban, mantuvo relaciones amistosas con los reyes de las naciones circundantes y fue tratado por algunos de ellos con gran respeto. Su integridad y desinterés, su valor y benevolencia representaron el carácter de Dios. A Mesopotamia, a Canaán, a Egipto y hasta los habitantes de Sodoma, el Dios del cielo se les reveló por medio de su representante. Qué palabra tan interesante esa última, representante. Cuando somos misioneros de Dios, llamados para este servicio de la predicación del evangelio, precisamente somos los representantes de Dios. Así lo fue Abraham, un representante en todos los lugares, un representante donde Dios lo llevó,
Un representante que hizo algo que tú y yo también debemos hacer: mostrar obediencia. Abraham fue un hombre obediente. Y en esta lección, si hay una palabra clave, es también la obediencia. Ir a donde Dios nos llama a predicar su evangelio como misioneros. Seamos misioneros, demos ejemplo, tengamos familias que den el ejemplo, y el evangelio será efectivo al ser representantes de Dios en esta tierra. Que Dios te pueda bendecir y que este repaso pueda ayudarte a estudiar más. Esta lección de la escuela sabática te pueda ayudar a entender que eres un llamado a predicar este evangelio. Adelante en Cristo Jesús.